500 moles o así. Le van a tener que ir bajando 500 o 300, 250, no sé, hasta tienen que tener 15 datos porque son en tiempo 15 para que se pueda generar la gráfica. Muy bien, gracias. Y bueno, rápidamente revisamos esto, que es lo que se van a encontrar ahí en el artículo, que son estos valores, cómo es el crecimiento celular, que es cómo se evalúa o cómo se mide con la concentración celular y el tiempo de crecimiento. Esto nos va a dar la velocidad específica de crecimiento, ¿sí? Este es el dato que se van a encontrar en el artículo. Entonces, ¿qué es la velocidad específica de crecimiento? Va a ser la relación del crecimiento de la célula en función de los nutrientes del medio. Pues aquí vemos el crecimiento celular, que es esta que está acá arriba, y tenemos la velocidad específica. Esta va a ser la velocidad máxima que se encuentre. Entonces, cuando están en una fase logarítmica, en crecimiento exponencial, los sustratos, ahí no cuenta el sustrato, ¿no? Entonces, ahí el crecimiento es exponencial y durante todo el crecimiento, pues se va a hacer con el crecimiento máximo o con la velocidad máxima de crecimiento que puede tener la bacteria. Entonces, aquí también vamos a tener un coeficiente, una constante, que es esta acá con el subíndice S, que va a ser la que nos determine cuál es la afinidad del microorganismo con ese sustrato. Entre mayor sea la afinidad, pues va a ser mucho más rápida la velocidad con la que se agote el nutriente y por lo tanto, pues va a ser mucho menor su tiempo de crecimiento y el tiempo en que llegue a la fase exponencial cuando se empiece a saturar o que se empiece a detener el crecimiento debido a que ya la cantidad de células que hay, pues ya está el balance entre los sustratos disponibles y la biomasa que hay en la población, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos va a determinar cuál es la velocidad específica que va a tener de crecimiento que va a tener ese organismo. El tiempo de duplicación celular va a ser el tiempo generacional, es decir, el tiempo que se requiere para que una célula pues, se duplique o una población se duplique, ¿sí? Entonces, si se ponen a pensar, cuando siembran una bacteria en un medio, ya sea líquido o sólido, esa bacteria se va a empezar a dividir. Cuando esa bacteria se divida, van a tener 2 de esa bacteria y cuando estas se dividan, pues ya no van a tener 3, van a tener 4. Cuando estas se dividan, van a tener 8 y así se va a ir duplicando la cantidad de la población, ¿sí? Si tomamos como ejemplo E. coli, creo en 15 minutos, me parece, duplica su población. Entonces vamos a tener diferentes tiempos generacionales dependiendo de la especie, pero también dependiendo de los factores de crecimiento, como ahorita van a revisar en el artículo. A diferentes temperaturas, por ejemplo, van a encontrar diferentes cinéticas de crecimiento microbiano. Va a haber otros factores que ahorita vamos a repasar que también afectan el crecimiento e inclusive lo pueden inhibir o favorecer, ¿sí? Entonces, esta sería la fórmula para evaluar la duplicación, el tiempo de duplicación celular. ¿Qué más vamos a ver? El coeficiente de rendimiento, que va a ser este valor, el que van a encontrar en su artículo, que es la biomasa o producto por unidad de sustrato limitante, ¿sí? Entonces, si yo tengo determinada concentración del sustrato, y cuál es la biomasa que yo puedo obtener a una determinada, dependiendo de la afinidad que tiene este organismo con este sustrato. Porque es importante lo de la afinidad. Recuerden que las bacterias, si ustedes las pasan a un diferente medio, van a tener o se va a alargar el periodo de adaptación. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Sí. Sí. Entonces, cambia el periodo de adaptación, ¿por qué? Se va a hacer más largo, ¿por qué? Porque ahora puede que tenga otras condiciones a las que tuvo inicialmente. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer la bacteria para poderse
para poder crecer ahí. Pues crear proteínas y enzimas necesarias para adaptarse al medio. Así es, va a cambiar el tipo de enzimas que te estaba produciendo. Van a ser diferentes de las del medio anterior, en el que estaba anteriormente, al nuevo sustrato. Entonces va a tener que cambiar su maquinaria enzimática para producir las enzimas que le permitan aprovechar el nuevo sustrato en el nuevo medio, en las nuevas condiciones en las que se encuentra. Entonces, esto va a determinar la afinidad que tenga ese organismo a ese sustrato y por tanto va a variar el crecimiento, la cinética, la velocidad con que crece, ¿sí? Y la máxima concentración de biomasa, pues va a ser lo máximo que podemos encontrar. Si se dan cuenta, esta está dada, bueno, la biomasa va a estar dada por la velocidad, la máxima velocidad y el tiempo final que se va a alcanzar, a la que se va a saturar el sistema y que se va a consumir el sustrato limitante. ¿Sí? Entonces, como vimos, el crecimiento va a estar dependiendo del sustrato, no se está agregando más sustrato, por lo tanto, cuando se agota esta fuente de recursos, se va a agotar el crecimiento. Y eso es lo que yo quiero que se refleje en sus gráficas. El momento en el que se empieza a agotar y se termina el crecimiento del celular. Esta grafiquita la encontré en un artículo, me gustó, porque nos representa la célula y lo que va a generar o lo que va a determinar el crecimiento, que es su fuente de carbono, fuente de nitrógeno, oxígeno, macro, micronutrientes y sus factores de crecimiento como los aminoácidos y las vitaminas, ¿sí? Entonces, dentro de la célula se lleva a cabo el metabolismo, que se divide en catabolismo y anabolismo. Esto va a generar energía, va a generar las enzimas y las proteínas y todos los componentes que requiere la misma célula para, pues para vivir, para crecer y para seguir existiendo, ¿no? Y aquí se van a generar biomasa, va a crecer, se va a dividir la célula, van a generar los productos, lo que nos está interesando que se produzca, y sus productos del metabolismo energético, en este caso dióxido de carbono y agua, y se genera calor, ¿ok? ¿Cómo vamos a medir o qué métodos están para medir el crecimiento microbiana? Ahorita ustedes los van a leer. Estos nada más son los más generales, los más utilizados, métodos directos y métodos indirectos, ¿sí? En estos métodos directos, esta es una cámara Neubauer para contabilizar células. Nos sirve para microalgas, para levaduras, para células pues no tan pequeñas como las bacterias. En el caso de las bacterias, se utilizan las técnicas de diluciones seriadas. Entonces, en un cultivo, digamos 3 mililitros de un cultivo nutritivo, se siembra la bacteria, se deja crecer y de ese cultivo se va, bueno, no, de 10 mililitros, perdón. De ahí se van a agarrar 1 mililitro que se van a pasar a 9 mililitros de agua o puede ser de solución salina, y esos 10 mililitros se van a mezclar bien. De ahí se va a agarrar, ahí ya está una dilución. De ahí se va a agarrar 1 mililitro que se va a pasar a otros 9 mililitros de la misma solución, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos 2 diluciones. Y así lo voy a pasar y lo voy a seguir pasando. Si se fijan, aquí está a la dilución quinta, sexta, séptima y octava. Y cuando ustedes siembren, obviamente se van a encontrar un mucho menor número de células porque está cada vez más diluida la muestra. Entonces, esto nos va a permitir contar, llevar a cabo un conteo. Si se fijan aquí en la primera de 10 a la 5, pues está imposible contabilizar las células. 10 a la 6 ya se pueden contar, se puede partir en cuadrantes, se divide en 4 y se pueden contar el número de células. 10 a la 7, 10 a la 8, ahí ya está mucho más flexible, leerlas mucho más fácil, contabilizar el número de colonias que crecieron. Entonces eso nos va a dar una idea, ya dependiendo con el factor de dilución,
de cuántas eran las unidades formadoras de colonias que estaban contenidas en nuestra muestra original, que fue en determinado volumen y determinado tiempo bajo determinadas condiciones de crecimiento. De esta manera podemos tener una idea del número de células o del número de unidades formadoras de colonia, que es lo que nos interesa en las bacterias que se encuentran en esa población, ¿sí? Y si ustedes hacen esto previamente, van a poder caracterizar el crecimiento de una bacteria. Entonces, después, si la vuelven a crecer la misma bacteria bajo las mismas condiciones en un medio de cultivo, ya lo único que van a hacer, en vez de hacer el conteo celular, va a ser medir en una cámara espectrofotométrica, aquí en el espectrofotómetro, en una celdita. Entonces, les va a medir la densidad del medio. Pero como ustedes ya saben, esa densidad, a cuántas células corresponden, ya no van a tener que repetir este proceso de las diluciones seriadas. Otro método, entonces ya no es tan directo, pero bueno, necesitan tener estandarizado el conteo celular para poder saber cuántas células tienen cuando las leen nada más por absorbancia. Y otro método, que es el indirecto, que ya les había mencionado, que se utiliza la técnica de Bradford. Esta técnica pues es desarrollada para cuantificar proteínas, pero como lo que estamos viendo aquí también es un cambio de densidad, cambio de opacidad que se va a leer en un espectro, esto nos va a poder dar una idea también de la relación entre la densidad celular, cuántas células teníamos ahí, nuevamente, previamente teniendo un conteo celular, ¿sí? ¿Les queda claro? Sí, maestra. Entonces, dependiendo si ya tenemos nuestra estandarización, si es una célula nueva, si es una célula más grande, como la microalga, dependiendo del tiempo que tengamos, qué tan certero queremos que tenga nuestra información, pues va a ser el tipo de técnica que van a utilizar, y eso es lo que ustedes van a discutir. Hay una relación, hay una aproximación para las bacterias, donde se maneja un número como general, en el que se sabe que a una determinada densidad, a una densidad óptica de 1 a 580 nanómetros, se tiene un determinado número celular, pero esto es una aproximación, ¿sí? Una aproximación bacteriana general. Para poder saber si realmente tienes esa cantidad de células, pues tienes que caracterizar tu cepa. Recuerden que va a haber cepas que crezcan más rápido, otras que les cueste más tiempo el periodo de adaptación. Entonces, es necesario llevar a cabo los procesos de crecimiento microbiano, de cuantificación del crecimiento, específicos para cada cepa, para poder tener la certeza de del número celular que tenemos, ¿sí? Si se fijan en el caso de microalgas, por ejemplo, ahí podemos tener un número certero de células por mililitro, porque esas se pueden contabilizar más fácilmente. En el caso de las bacterias, se utiliza unidades formadoras de colonia, que van a ser el número de puntitos o de colonias que yo encuentre, que yo contabilice en mi placa Petri. Pero cada puntito surgió o se infiere que surgió de una bacteria que creció ahí y esta se empezó a duplicar, ¿sí? Por eso es unidad formadora de colonias. Entonces, cada puntito en realidad ya es una colonia, no es una célula única, como podemos contar en el caso de las microalgas. En el caso también de levaduras va a ser la misma situación. Son unidades formadoras de colonias. ¿Sí les queda claro esto en el conteo de la diferencia entre contabilizar células y contabilizar unidades formadoras de colonias? Sí, maestra. Sí, maestra, sí queda claro. Entonces aquí están todos los factores que van a generar el crecimiento, que lo van a potenciar o que lo van a inhibir,
¿sí? Entonces, los nutrientes, fundamentalmente nitrógeno, las fuentes de carbono y nitrógeno, macro y micronutrientes, que son los que se requieren mucho menos cantidad, pero pues se requiere que estén presentes, vitaminas, todo lo que necesite el organismo para desarrollarse. Aquí les puse una cuadrito de rutas metabólicas, porque la carencia de algún nutriente pues va a afectar en las rutas metabólicas directamente, ¿sí? Entonces esto va a afectar el crecimiento del organismo o lo va a favorecer. Entonces, como mencionábamos hace rato, cuando un organismo, una bacteria cambia de un sustrato a otro, se van a ver afectadas las rutas metabólicas que se generen o que se activen. Puede ser desde nivel de la transcripción, desde el nivel genético, que se transcriban nuevas enzimas que antes no eran necesarias en el sustrato anterior, pero que ahora sí son necesarias para poder sobrevivir. Y recuerden que este periodo adaptativo se le llama así por estos cambios que tiene que llevar a cabo el metabolismo del organismo para poder crecer, para poder vivir ahí. No significa que el organismo va a generar una nueva ruta metabólica para adaptarse, ¿sí? Recuerden que no hay que ver la adaptación así, no es un cambio dirigido que la bacteria realiza, que aquí hay un sustrato nuevo que nunca me había topado, que no tengo las enzimas para degradarlo, voy a generar esas nuevas enzimas para poderlo hacer. No, eso no es así, ¿ok? Son una maquinaria enzimática que ya tenía. Lo que sí puede pasar es que una bacteria adquiera un nuevo potencial a través de los plásmidos o del intercambio bacteriano por la conjugación. Entonces, si en el medio también se encuentra otra bacteria que sí tiene la maquinaria metabólica para sobrevivir en ese sustrato, puede haber un intercambio genético por la conjugación, o puede que absorba alguna plásmido en el medio que le permita sobrevivir en ese medio. Este es el caso de los antibióticos. Bacterias que no tenían ese potencial antibiótico. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes se enferman? Se enferman y no empiezan a tomar medicamento, el antibiótico, ¿sí? Entonces están poniendo o generando que esté presente en su organismo este nuevo sustrato, el antibiótico. Entonces, si ustedes no siguen bien el tratamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que van a tener una cierta cantidad reducida del antibiótico antes de su nueva dosis, y reducida a tal cantidad que pueda haber bacterias que tengan el suficiente tiempo para adquirir este potencial de sobrevivencia, ¿sí? ¿Cómo lo adquieren? Pues ya sea por intercambio genético con otra bacteria, que es por la conjugación, o por la adquisición de plásmido de alguna bacteria que sí tenía la capacidad para sobrevivir en el antibiótico, pero a lo mejor terminó su ciclo celular o fue lisada de alguna manera y quedó ese plásmido en el medio. Entonces la bacteria adquiere este potencial y logra sobrevivir. Entonces ya cuando se pongan la siguiente inyección del antibiótico porque se les pasó la anterior, ya van a tener una cepa resistente. ¿Ok? Y pues a partir de que ya tienen esta bacteria resistente, pues se va a duplicar, va a crecer, a lo mejor como ya va a estar más en su periodo de adaptación, ya habrá terminado, pues va a tener un crecimiento exponencial y pues se van a enfermar peor, ¿verdad? Entonces, es mejor no tomar antibióticos, mejor dejar que el organismo combata a la bacteria y genere anticuerpos, para que le den tiempo a su organismo de generar anticuerpos, en vez de generar bacterias resistentes, o tomarse bien sus antibióticos como se los marca el doctor. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí, maestra, me voy a tomar mis antibióticos completos. Maestra. Sí, bien, yo no les digo que no vayan al doctor y que no tomen sus antibióticos, pero yo les recomiendo que si van al doctor, que le pidan que les haga el ensayo, ay, se me fue el nombre,
Antibiograma, ¿no? Creo. El antibiograma, porque si no, pues les puede dar cualquier antibiótico que sea de amplio espectro, que es lo que hacen normalmente, y pues a lo mejor esa bacteria que los está infectando, pues ya tiene la resistencia a ese antibiótico, ¿sí? Entonces, si hacen el antibiograma primero, van a identificar específicamente hacia qué antibiótico no tiene resistencia o hacia cuál es sensible, y ese es el que se deben administrar. Si no, yo les recomiendo tratar de resistir, a administrarse suficientes vitamina C y mucho caldito de pollo calientito para que den a su organismo el tiempo necesario para responder. Si ustedes no les dan a su organismo el tiempo necesario para que genere los anticuerpos para combatir esa enfermedad, pues siempre van a depender de los antibióticos. ¿Sí? Entonces requieren que se generen sus anticuerpos. Y entre más los dejen que sí se generen los anticuerpos, la próxima vez que se lleguen a infectar, la respuesta va a ser mucho más rápida, porque ya están ahí esos anticuerpos, entonces ya les va a pegar mucho menos. Ahí estoy hablando de bacterias, de infecciones bacterianas. Con las infecciones virales, pues es otro rollo. También se generan anticuerpos, pero como en el caso de ahorita, del COVID, el problema aquí con los virus, acuérdense que entran en las células. Entonces, si el organismo no detecta en qué células entró, porque pues son sus mismas células, pues no va a poder generar el anticuerpo. En el caso de las bacterias, pues andan ahí en tu sangre, en tu plasma, y ahí están circulando las natural killer, los linfocitos, las células del sistema inmune. Entonces van a detectar estas bacterias y las van a poder procesar, generar el anticuerpo y eliminar la bacteria, ¿sí? Entonces son sistemas de respuesta muy distintos. Por eso nos sirven, obviamente, los antibióticos con los virus, aparte que no están vivos. ¿Sí? ¿Les queda claro la diferencia? Sí, maestra, sí queda claro. Muy bien. Entonces, mejor aliméntense sanamente y manténganse muy sanos. Hagan ejercicio y coman frutas y verduras, es lo mejor. Bueno, ya cambiando, regresando al tema, mejor dicho, los nutrientes van a determinar el crecimiento de los organismos. Hay especies, y este es un factor muy importante por el cual no se conocen la gran mayoría de las bacterias existentes en realidad en nuestro planeta, porque hay algunas que tienen especificaciones de nutrientes muy diferentes a los medios que ya se generaron. Entonces tenemos dos tipos de medios. Tenemos los medios generales y los medios selectivos. Los medios generales tienen los ingredientes que le proporcionen el mínimo de nutrientes necesarios para crecer a una bacteria. O sea, su fuente de carbono, su fuente de nitrógeno y listo, ¿sí? Entonces, las bacterias generalistas son estas bacterias que no son chiquionas, que crecen con ese mínimo de nutrientes y que son las que más vamos a encontrar, obviamente, si toman una muestra de algún sedimento y lo siembran en un medio general, estas bacterias le van a ganar el sustrato a las demás. Entonces, no nos vamos a encontrar las demás bacterias porque no van a tener chance de crecer porque las otras aborazaron, ¿sí? En cambio, tenemos los medios selectivos, donde se agregan algunos componentes cuyo objetivo es inhibir el crecimiento de ciertas bacterias. Por ejemplo, favorecer el crecimiento de una bacteria gram ácido láctica e inhibir gram positiva e inhibir el crecimiento de las gram negativas, como es el medio MRS que se utiliza principalmente para bacterias acidolácticas, pero también ahí pueden crecer bacilos, ¿sí? Que también son gram positivas. ¿De qué va a depender esto? Ahorita se los digo más adelante. Y tenemos otros medios como el TSBC, que es un medio selectivo para vibrios. Y este medio tiene bilis y otros componentes
que lo que van a permitir es que se va a reaccionar con la bacteria que se genere y va a haber cambios de pH generados por las enzimas que genera la bacteria que está sembrada. Esta es para identificar particularmente especies de vibrios. Entonces, por las características bioquímicas que diferencian a una cepa o a una especie de vibrio de otra, nos va a generar diferentes coloraciones, ya sea verde o amarillo, y va a haber cambio en el sustrato por el pH generado por la bacteria. ¿Ok? Entonces, esto nos va a ayudar a identificar de manera selectiva cuál es la bacteria que estábamos buscando. Entonces, mientras no conozcamos cuál es el ingrediente particular que requiere para poder crecer estas bacterias que no conocemos, que están ahí en el mundo perdido de los microorganismos, no podemos sembrarlas. Si no podemos sembrarlas y cultivarlas, no podemos estudiarlas. La única aproximación que tendríamos para identificar su presencia en el medio sería a partir de la metagenómica, que es un estudio extrayendo todo el material genético que hay en esa comunidad bacteriana, y así vamos a poder identificar a partir del gen 16S qué bacterias había ahí, o al menos tener ahí la información de su secuencia, porque a qué bacteria se parece, ¿sí? Porque si no tenemos nada de ahí, pues obviamente vamos a encontrar cosas completamente desconocidas, pero al menos tendremos una idea de la diversidad de microorganismos que está ahí presente. Entonces, necesitamos conocer los nutrientes para poder acelerar su crecimiento o para poderlo determinar. ¿Ok? Luego sigue el pH, como les mencionaba ahorita. El pH, va a haber bacterias que tengan un amplio rango de tolerancia al pH. En el caso de las bacterias que nos interesan como para probióticos, esas deben tener un rango de pH muy amplio, ya que van a pasar por el intestino, por el estómago, donde saben que el pH pues, es muy bajo, ¿sí? Y van a pasar varias variaciones de pH a lo largo del tracto gastrointestinal y tienen que mantenerse viables las células a partir de todo su paso por el organismo para que puedan llevar a cabo su efecto en el intestino delgado, que es donde van a colonizar y donde van a llevar a cabo su beneficio para nosotros, ¿sí? Entonces, hay bacterias que van a ser muy sensibles a los cambios de pH y pues esto obviamente va a determinar su crecimiento. Aunque tengamos a una bacteria que tiene un amplio rango de tolerancia al pH, aún así sabemos que va a tener un pH óptimo para su crecimiento. Y eso lo tenemos que considerar si lo que queremos obtener es mayor biomasa. Pero también va a tener otro pH en el que genere ciertas enzimas en respuesta a ese pH. Para poder sobrevivir a ese pH va a tener una respuesta fisiológica. Entonces, a lo mejor nos interesa algún producto secundario que se genera en ese momento bajo esas condiciones. Entonces, ahí es donde generamos o donde la ponemos en ese pH en particular. El potencial redox, de lo que les mencionaba hace rato del medio MRS, es para lactobacillus, pero también pueden crecer bacillus. Para yo asegurarme de solo tener lactobacillus, las bacterias acidolácticas, yo lo pongo en una cámara de anaerobiosis, ya que estas son anaerobias facultativas, ¿sí? Entonces, al eliminar yo el oxígeno, elimino la posibilidad de que las bacterias que no sean anaerobias crezcan, ¿ok? Entonces, elimino bacterias aerobias y favorezco el crecimiento de bacterias anaerobias. Después, la actividad de agua. Si recuerdan, normalmente la deshidratación es un proceso que se lleva a cabo para darle mayor tiempo de vida a los alimentos. ¿Por qué? Pues porque afecta el crecimiento de las bacterias. El crecimiento de estas va a estar favorecido en una actividad de agua muy cercana a 1, como les pongo ahí, de 0.993 a 0.998. ¿Sí? En un medio deshidratado, pues estas no van a tener
el ambiente favorable para su crecimiento. Sin embargo, hay bacterias que generan esporas. Las esporas van a ser estas estructuras que les permiten vivir en latencia durante muchísimo tiempo bajo las condiciones más precarias, cuando no hay nutrientes, a ciertos rangos de pH que no son óptimos para su crecimiento, en deshidratación, a muy altas temperaturas. Estas especies logran formar una espora que les permite vivir, pues, permanecer latentes durante muchísimo tiempo hasta que encuentre las condiciones óptimas para su crecimiento. En este momento cambia o se deja la forma en espora y se regresa a lo que se le conoce como su estado vegetativo, ¿sí? Y finalmente la temperatura. La temperatura va a variar la condición del crecimiento, del metabolismo de las bacterias o de los microorganismos en general. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos que las enzimas tienen un rango óptimo de crecimiento, de actividad a determinados pHs y a determinadas temperaturas. ¿Recuerdan las curvas de actividad enzimática? Entonces van a tener cada enzima un cierto punto donde su actividad es la máxima a una velocidad máxima, a una determinada temperatura y a un determinado pH. Y van a tener un cierto rango en el que pueden trabajar dentro de determinadas temperaturas y determinados pHs, ¿sí? Fuera de ese rango, ya sea hacia arriba o hacia abajo, las enzimas pues se van a ver afectadas. Entonces no se van a llevar a cabo los procesos metabólicos que catalizan estas enzimas, por lo tanto se va a afectar la producción de lo que sea, del catabolismo y el anabolismo del organismo, y pues no va a sobrevivir, ¿sí? Se va a alentar su crecimiento o de plano pues va a entrar en fase de muerte, ¿sí? Entonces, como vimos, estas características o estos factores son necesarios para mantener los cultivos, pero a la vez pueden determinar que se acelere el cultivo o que se inhiba. Otras formas de inhibición del crecimiento microbiano pues sería por la competencia con otras bacterias, que ya lo comentamos. La competencia puede ser por antagonismo, es decir, que una bacteria crezca y le gane a la otra porque le gana el sustrato o porque le gana el lugar para colonizar, ¿sí? Puede ser por esas dos. Y la otra es porque la bacteria genere una molécula que sea antimicrobiana o que elimine el crecimiento de la otra bacteria. ¿Sí? ¿Les quedaron claros estos conceptos? Sí, maestra. Quedó claro. Sí. Ujú.